Bienvenidos a este espacio de conversación y de entrevistas en distintas plataformas de nortevisión.cl. Les saluda el periodista Guillermo Alday y en esta oportunidad vamos a conversar de educación con Daniel Rodríguez. Él es secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, a quien saludamos en esta ocasión. ¿Cómo está, Daniel? Hola Guillermo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Daniel, con él vamos a conversar, ¿cierto?, acerca de cómo estuvo la calidad de nuestra enseñanza, de nuestra educación en el país, ¿cierto?, de los distintos establecimientos de educación. Año pasado, ¿cierto?, recién pasado, año 2020, un año complejo por el contexto que estamos viviendo, un contexto de pandemia. Y Daniel, ¿cómo se evalúa, cierto, la calidad del aprendizaje en los distintos establecimientos a lo largo de nuestro país? Distintas organizaciones internacionales han ya repetido y dicho varias veces que debemos esperar un impacto importante negativo en los logros de aprendizaje de los estudiantes para el año 2020, producto principalmente de la suspensión de clases presenciales. Lo que quisimos hacer nosotros mediante el diagnóstico integral de aprendizaje es poder medir esto y contar con datos. ¿Para qué? Para que los mismos establecimientos puedan tomar decisiones, puedan planificar el retorno a clase y planificar sus distintas acciones de educación remota o presencial cuando hayan retomado, digamos, las clases. Y particularmente para 2021, que es ahora que estamos eh, impulsando la aplicación de una segunda versión del diagnóstico en todos los colegios del país. Los resultados nos dicen, en general, a grandes rasgos, Daniel, que ¿qué sí, dicen los resultados acerca de la calidad de la educación? ¿Qué dicen los para allá, resultados acerca para allá voy, de la para allá calidad de voy. la educación que se entregó el año pasado? Los resultados a grandes rasgos nos dicen que en educación media los logros esperados son considerablemente más bajos que los de la educación básica. Es decir, nuestros estudiantes de educación media aprendieron menos respecto a lo que se esperaba y en términos socioemocionales, que también es uno de los instrumentos que se aplican, eh, también se declararon más afectados en términos de varias cosas que que se han hablado bastante en la opinión pública, que tienen que ver con los trastornos del sueño, estar más irritable o distintos tipos de indicadores de bienestar socioemocional. Los estudiantes de educación media se mostraron más afectados en lo emocional que la educación básica. Esos son los resultados en general, es decir, un impacto importante en los logros esperados y más grave en media que en básica. Me imagino que, bueno, estos resultados también se reflejaron un poco en la prueba de acceso a la universidad. No hemos hecho estudios al respecto conectando ambas evaluaciones, podría ser interesante sin duda, eh, pero nosotros cubrimos todos los niveles educacionales, es decir, partimos prácticamente todos, desde segundo básico hasta tercero medio, en matemática y lenguaje, pero no específicamente los de cuarto medio, que son los que rindieron la evaluación. Ahora, efectivamente la situación de las distintas edades es diferente. Ahora, acerca de los más pequeños, ¿cierto?, que están iniciando su ciclo escolar. Una cosa muy importante es el tema de la lectura, ¿cierto?, que aprendan a leer y a Ujú. escribir. ¿Cómo se ha afectado, cómo se ha logrado enseñar esto que es tan vital, ¿cierto?, para nuestras vidas a los más pequeños y qué efecto tuvo la pandemia en ellos? Yo creo que la conclusión más sólida que mi impresión es que sacaron todos los padres de Chile es que aprender a leer y escribir es algo que requiere la mediación de un profesor. No es fácil y es una actividad extremadamente técnica y que requiere alguien que sepa. Y por lo tanto, eso solo llega a reforzar la importancia de las clases presenciales versus las clases remotas y la dificultad que tienen las clases remotas de reemplazar temas esenciales de la educación presencial. Entonces, la verdad es que nosotros lo que vemos en lectura son resultados preocupantes, no tan preocupantes en básica y en media, perdón, en básica, pero siempre estamos midiendo estudiantes que ya saben leer, porque partimos desde segundo básico. Es en primero básico donde lo que yo te menciono puede ser más preocupante. Bueno, aquí, ¿cierto?, en parte del estudio se dice que
en tercero y cuarto medio, aproximadamente la mitad de los adolescentes, un 49% y un 52% respectivamente, indicaron sentirse perjudicados en su proceso de aprendizaje producto de la pandemia. ¿Qué se puede decir de ello? Que ellos también autoperciben que están siendo perjudicados en su calidad de enseñanza. Sí, lo más interesante de esos resultados es la brecha de género que mostraron. Es decir, las estudiantes mujeres declararon estar mucho más afectadas por los efectos de la suspensión de clases que los estudiantes hombres, lo cual obviamente nos preocupa porque a la hora de buscar solucionar esto, abordar este conflicto y poder recuperar los aprendizajes perdidos, vamos a tener que tener una preocupación especial por las estudiantes. Ahora, este año 2020, en términos educativos, ¿se puede recuperar esta brecha que se está produciendo? ¿Va a quedar para la totalidad del ciclo escolar? Si no hacemos nada o si se espera que esto se solucione por sí solo, yo creo que sí, va a haber un daño permanente, lo que llamó en un minuto, creo que fue la ONU, una generación perdida. Yo creo que no va a ser así, yo creo que es posible recuperar los aprendizajes y en eso el Ministerio de Educación, que es el órgano rector, que es el que nos supervisa, ha hecho todos los esfuerzos para poner en marcha un plan de recuperación de aprendizaje, pero se necesita un trabajo activo de los establecimientos, se necesita abordar el problema de la crisis de aprendizaje. No se va a pasar solo y no se va a pasar si no hacemos nada específicamente al respecto. Y lo que más preocupa en esa materia es que sabemos que los estudiantes más vulnerables son los que están más afectados y los que tienen menos probabilidad de que sus colegios tengan las herramientas para poder hacer esta recuperación de aprendizaje y por lo tanto es ahí donde tienen que estar el énfasis de nuestros esfuerzos. Ahora, tú recién lo mencionaste, también hay una brecha familiar, social, ¿cierto? Porque las familias más vulnerables, incluso a veces ellos no tienen las herramientas tecnológicas para conectarse, un computador, una buena conexión. ¿Qué arrojaron estos resultados en estos términos a niveles socioeconómicos? A nivel socioeconómico se mostró que efectivamente en las clases remotas los estudiantes que estuvieron en clases remotas tienen resultados más bajos. Y lo que es importante aquí destacar es el rol igualador o democratizador de la escuela. Una vez que uno cruza el portal de la escuela somos todos iguales. Y ya si tú tienes un computador o dos, o si tienes apoyo en tu casa, o no tienes apoyo y tienes que estudiar solo, o si tienes que hacerte cargo de tus hermanos o no, todo eso desaparece y hay una cierta igualdad al momento de aprender. Y eso es insustituible por las clases remotas y tenemos que tenerlo muy claro, y no engañarnos de que creer que las clases remotas de alguna manera solucionan ciertos problemas. La verdad es que pueden ser un buen sucedáneo, pueden abordar ciertas cosas que se cumplen ciertas condiciones, pero no solucionan gran parte del problema, no ofrecen el espacio protector que ofrece la escuela, no ofrecen el espacio igualador de la escuela. Por lo tanto, debemos seguir, si bien trabajando en mayor conectividad, contar con más recursos para que los estudiantes puedan conectarse, no podemos dejar de insistir en la importancia de las clases presenciales. Estamos conversando, ¿cierto?, con Daniel Rodríguez, él es secretario ejecutivo de la Agencia de la Educación. Daniel, está el debate, ¿cierto?, instalado al principio, antes que empezara el año escolar, año 2021, ¿cierto? 2021, entre el Colegio de Profesores, ¿cierto?, y el Ministerio de Educación acerca de realizar o no clases presenciales. ¿Cuál es la postura que ustedes, ¿cierto?, como agencia de la calidad de la educación? Nuestra postura es que es muy importante mirar la evidencia científica, que es lo que ha estado haciendo el Ministerio de Educación respecto a este tema, y tomar en conciencia que hasta el minuto los colegios no han sido espacios de contagio. No han habido brotes en colegios, sino más bien personas que se contagian en otras partes
cuando llegan a los colegios un alumno o un profesor y los protocolos se respetan y son adecuadamente aplicados, estos contagios no ocurren y las personas se aíslan, hacen las cuarentenas y el gran parte de los estudiantes puede seguir siendo beneficiados por las clases remotas, o sea, perdón, presenciales. Entonces, lo que uno ve es que si se respetan los protocolos y de uso de mascarillas, lavado de manos, distancia social, es posible que la escuela sea un espacio seguro en el contexto en el que estamos. Obviamente nadie está libre de que no van a haber contagios, eso siempre va a ocurrir, se ocurre en todas partes. Pero parecen ser espacios mucho más seguros que, por ejemplo, restaurantes, cines, casinos u otras instancias que muchas veces están abiertas en las mismas fases y que no tienen una discusión, digamos, tan politizada. Y también está ese elemento que el Colegio de Profesores ha querido politizar esta discusión, llevarla a una situación de blanco y negro, en rigor, que no es real, porque efectivamente en todo el territorio nacional la situación es diferente, cambia semana a semana y por lo tanto reglas así rígidas de blanco y negro de deben volver, no deben volver, no corresponden, no sirven. Y lo que sirve es pensar en un retorno flexible, seguro y por supuesto de la mano de la voluntad de los padres. También, cierto, este estudio dio cuenta un poco de los efectos sociales, emocionales, cierto, de los estudiantes. Uno pudo ver, cierto, que en este inicio del año escolar 2021, muchos incluso estaban emocionados de regresar, cierto, a clase, muchos estudiantes, muchos niños pequeños. Eh, ¿Qué efecto crees tú que se da en este contexto de retorno, cierto, a cuarentena en gran parte del país? A ver, no es algo que hayamos estudiado sistemáticamente, pero lo que he visto yo cuando he ido a colegios que han regresado es que es bien notable y destacable el entusiasmo de los niños, la alegría de volver a compartir con pares de su edad, de volver a ver a sus amigos y también volver a ver a sus profesores. Efectivamente, sabemos que la educación es un vínculo, ¿no es cierto? Es una relación que se da entre dos personas en la cual ambos aprenden y ambos enseñan. Y, y no es tan fácil reproducir eso a través de una pantalla. Y más allá de lo que puedan decir los científicos, uno ve que los niños se dan cuenta de eso y lo valoran especialmente. Y, y como tú dices, es muy visible el entusiasmo y la alegría de ellos de retornar. Y yo creo que eso debe impulsarnos a seguir haciendo esfuerzos para hacer eso posible. Muchas gracias, Daniel Rodríguez, ¿cierto? Secretario Ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, con quien conversamos acerca, ¿cierto?, de los efectos que tuvo, ¿cierto?, esta pandemia en la educación en específico, ¿cierto? Se vio, ¿cierto?, a modo de resumen, que los efectos fueron negativos, hubo una merma, ¿cierto?, en la calidad del aprendizaje de los distintos estudiantes de nuestro país. Muchas gracias, Daniel, por esta conversación con Nortevisión.cl. Gracias a ti, Guillermo, que les vaya muy bien. Gracias.